Muy bien. Vamos a comenzar, ¿sí? Acompáñeme, por favor, abra su Biblia en Hebreos 11, versículo 32 en adelante. Continuamos con la serie Héroes de la Fe. El tema del día de hoy es verdaderos hombres de fe, ¿sí? Así se titula, verdaderos hombres de fe. Vamos a orar y después de que oremos, a leer, después de que leemos me acompaña a orar, ¿sí? Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por el desierto, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Vamos a orar. Señor, ponemos en tus manos este tiempo. Te pido gracias, Señor, para poder compartir tu mensaje. Gracias, Señor, también a mis hermanos para recibirlo. Como cada mañana, cada domingo, te pedimos, Señor, que nos ayudes a tomar decisiones, nos ayudes, Señor, a determinar en nuestro corazón, Señor, obedecerte y poder dar respuesta, Señor, de manera positiva a todo lo que tú pones delante de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, miren, el día de hoy, el tema que veremos, tristemente lo digo, es un tema que se toca poco desde los púlpitos, ¿sí? Este contraste de fe que encontramos en los escritos del autor de Hebreos es un aperitivo, por así decirlo, que pocos se inclinan a tomar, ¿sabe? Es como las verduras en el plato. ¿A cuántos les gustan las verduras? Sí. Bueno, a mí también me gustan. Mi esposa hace unas calabacitas con elotito y cremita. Y luego a la salsita le pica así serrano y viera qué rico sabe. Con arrocito. A mí también. Pero cuando era niño no me gustaban. No me gustaban las verduras. De hecho es muy común, ¿no? Es muy común que a los pequeñitos no les gusten las verduras, ¿no? De hecho, por ejemplo, a mí el ajo no me gustaba para nada. Después entendí que era bueno, ¿no? Y bueno, ahora me lo como. Si me lo encuentro, digo, no lo ando procurando, pues si me lo encuentro me lo como, ¿no? Tampoco es como que diga, ¿cómo se me antoja un ajo con limoncito y sal? Tampoco, ¿no? Pero miren, es muy común, ¿no?, que a los pequeñitos no les gusten las verduras. Incluso hay casos donde se tiene que buscar suplementos para que el niño pueda adquirir los nutrientes necesarios, ¿no?, que solo se pueden adquirir a través de ciertas verduras o ciertos alimentos, ¿sí? Bueno, hablar, mis amados, del padecimiento a causa de la fe, en ocasiones podríamos relacionarlo precisamente con ese plato de verduras, ¿no?, o las verduras en el plato de comida, ¿no? Porque cuando me hablan de la fe, ¿sí?, recibo con gusto la victoria, ¿no?, la fuerza, el vigor, las promesas cumplidas y las conquistas, las intervenciones sobrenaturales, pero, diga conmigo, pero, las persecuciones, los vituperios, los azotes, las pruebas, eso, mis amados, es lo despreciable del paquete. Eso es lo despreciable del paquete. Y debo decir que no es muy atractivo. Sí. Ahora, se entiende que un niño no coma verduras porque no le gustan, ¿sí? Pero cuando éste madura,
cuando éste entiende lo necesario que son, bueno, termina cediendo y termina consumiéndolas como toda persona madura que es, ¿no? Como digo, no salto de alegría cuando se me topa un ajo por ahí, pero sé que es necesario y es bueno, ¿no? Incluso hasta a veces me he atrevido a tomar un tecito con ajo, ¿no? Pero bueno, entiendo que le cae bien a mi cuerpo, ¿sí? Es decir, he madurado, puedo entender eso, ¿sí? Lo lamentable es que muchas veces los padres no enseñamos a nuestros hijos a comer verduras y no instruimos respecto a la importancia que tienen estos alimentos. Eso es lo lamentable. Se entiende, un niño no le gustan las verduras y no quiere comerlo, pero es lamentable cuando como papás no instruimos al respecto, ¿cierto? Bueno, así de terrible es, mis amados, cuando desde el púlpito no se instruye en cuán necesario es entender que en la fe muchas veces pasaremos por momentos de tensión donde nuestra fe será pasada por fuego. Sí. Así de terrible es. Y donde el hecho de estar siendo tratado constantemente, escúcheme bien, no es por falta de obediencia muchas veces, ni por negligencia, sino por una cuestión soberana. Donde quizá el propósito a simple vista pues no se hace ver claro. Donde el propósito a simple vista no se ve, no se alcanza a ver en ese momento. Solo recordemos, ¿sí?, que la Escritura establece que no hay despropósito alguno en todo lo que nos acontece. ¿Sí? Entonces, debemos de quitarnos de la cabeza, familia, amados, que vivir en fe es vivir por encima de las circunstancias adversas y que caminar en pos de Dios es vivir dentro de una burbuja intocable, llena de prosperidad y llena de felicidad terrenal. Eso no viene en la Biblia. En donde la mayoría de las veces, tristemente lo digo, ¿sí?, quienes venden este tipo de productos solo mencionan recompensas momentáneas. Y como lo dije hace un momento, ¿no?, totalmente terrenales. Totalmente falaces, ¿sí? Entonces debemos de entender que las bendiciones que provienen del cielo están por encima de tiempo y espacio, ¿sí? Estas trascienden la vida misma, mis amados, y golpean directamente lo eterno. Es decir, un mensaje que dice ser el Evangelio, pero que se centra en el mundo, así como en sus ofertas, ¿sí?, y tiene que ver con vivir de una manera cómoda y reposada en esta vida, carece de la verdad. Carece de la verdad. Totalmente, sí. Entonces, mis amados, no rebajemos las bendiciones de Dios, las dádivas del Eterno, por aquellas cosas que el hombre puede adquirir. Ya sea siendo corrupto o mercenario, o siendo muy sabio o diligente. ¿Me explico? Es decir, no rebajemos las bendiciones, las dádivas de Dios por aquellas que el hombre puede adquirir con un esfuerzo humano. Porque las dádivas de Dios, las dádivas del cielo, son inalcanzables para la capacidad humana. ¿Sabía usted eso? Son inalcanzables para la capacidad humana. Sí. Entonces, el mensaje de las Escrituras tiene como propósito, abrirle los ojos al hombre y que éste pueda ver su estado, se escucha fuerte pero es real, su estado miserable sin Dios, para luego brindarle esperanza y redención en la obra maravillosa del cielo, en la obra maravillosa de Jesús. Esto por medio de la fe. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo le dice ya a Timoteo, en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, le dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Dice, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí la palabra clave que quiero resaltar en este pasaje es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ¿sí? Es decir, el hombre sin la obra de Dios es imperfecto, ¿sí? Es imperfecto. Entonces,
Esta palabra perfecto en el griego es la palabra teleios. Significa completo, maduro, completamente crecido, plenamente desarrollado, que alcanzó un propósito para la perfección. ¿Sí? Y esta misma palabra, hay una palabra muy similar en el Antiguo Testamento que es la palabra shalem. Pero esta palabra con SH, esta palabra se utiliza normalmente para referirse a Dios como aquel que está completo y enteramente, ¿sí? Que es perfecto enteramente. Y hay otra palabra que se deriva de esta palabra shalem, que es la palabra, tahim, no chilito, sino con M, ¿sí? Y tiene que ver con lo correcto, tiene que ver con lo pacífico o saludable. Pero es según el contexto porque va más relacionado con el hombre, ¿sí? Es decir, por ejemplo, cuando habla acerca de un hombre íntegro y sincero, está usando esta misma palabra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí cuando se refiere a Job, que dice que Job fue llamado perfecto, está utilizando esta palabra. ¿Sí? Es decir, el hombre llega a un estado completo, pero jamás como el de Dios aquí en la tierra, ¿sí? Precisamente porque este cuerpo no ha sido redimido, ¿sí? Entonces, la Escritura, repito, tiene como propósito perfeccionar al hombre, mis amados, ¿sí? Ya que en su estado natural pues no es perfecto, ¿sí? ¿O cuántos perfectos hay aquí? No hay ninguno, ¿verdad? Y no hablo en cuanto a la creación, ¿verdad? Puesto que la Escritura dice que el hombre, ¿sí?, es la corona de la creación y fue creado a semejanza de Dios. No estoy hablando de ese tipo de imperfección en cuanto a la creación. Estoy hablando acerca de su estado natural y posición delante de Dios, ¿sí? Porque como creación somos perfectos, por cuanto Él nos creó. Y nos creó al 100, ¿sí? Pero somos imperfectos en cuanto a nuestro estado y nuestra posición delante de Él, ¿sí? El único perfecto, ¿verdad?, en ese sentido es Dios, ¿sí? Entonces la Escritura tiene como propósito hacer perfecto al hombre natural, ¿sí? A través de la Escritura es que nosotros somos instruidos, a través de la Escritura es que nosotros somos formados, ¿verdad? Somos empujados, somos llevados hacia el propósito de Dios, hacia encaminarnos a lo que Dios quiere, para así poder compartir la plenitud de la deidad que habita en Cristo Jesús, como dice el apóstol Pablo a los Colosenses, ¿verdad? Es decir, la única manera en que el hombre puede poder disfrutar de esa plenitud, ¿verdad?, es precisamente estando en Cristo Jesús. Nada más. No hay otra manera. No hay otra forma. Pero si yo le echo muchas ganas, pero si yo voy y conquisto, si yo voy y hago, si cumplo mis sueños, si cumplo mis metas, si tengo una maravillosa familia, si tengo un exitoso negocio, no vas a alcanzar plenitud. La Biblia es clara y dice, ¿sí?, que precisamente esa es una de las cosas que el hombre no puede alcanzar por un esfuerzo propio. ¿Saben por qué? Porque fuimos creados por Él y para Él. Por lo tanto, si no vivimos para Él, estamos viviendo fuera del propósito de Dios. ¿Sí? Entonces, repito, la Escritura tiene como propósito perfeccionar al hombre, ya que en su estado natural no lo es. ¿Sí? El hombre sin la obra de Dios en su corazón es solo aquella creación del Creador que se reveló corrupta e incapaz de hacer algo suficientemente útil para redimirse. Sí. Y en este estado, precisamente, pues esto lo hace digno de muerte. La paga de pecado es muerte. Ahora, ¿quién establece esta norma? ¿Quién estableció esta verdad? Que la paga de pecado es muerte. ¿Quién lo estableció? Pues Dios mismo. ¿Quién puso esa plomada? ¿Quién puso esa norma? Pues Dios, aquel que nos creó, aquel que creó todo, aquel que con su voz, ¿verdad?, hizo activar el tiempo y espacio, hizo que la materia empezara a trabajar, que empezara a correr el tiempo. Bueno, Él, ese mismo creador, fue quien estableció esto, que la paga de pecado es muerte. ¿En dónde podemos encontrarlo? Bueno, desde Génesis capítulo 2, versículo 17, el Señor dijo: mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal
no comerás, porque el día en que tú comieres, ciertamente morirás. Sí. Si el hombre comía de este árbol, transgredía la instrucción de Dios. Bueno, el hombre transgredió la instrucción de Dios, por lo tanto murió. Esta palabra morir es la palabra separación. El hombre se encuentra a partir de ese momento en un estado de separación con su Creador. Sí, está separado. El hombre natural está en separación con su Creador, con su Dios. ¿Sí? La palabra en hebreo para hablar acerca de pecado, de hecho no hay una palabra concisa en sí, pero la palabra más exacta que nosotros podemos encontrar es la palabra que se escribe J-E-T, het, y se pronuncia hatat, que significa errar. De hecho, en el griego es muy similar, porque pecado en griego es errar en el blanco. Ahora, los antiguos hebreos entendían las consecuencias cuando estos desobedecían. Es decir, ellos podían concebir perfectamente que pecado, ¿sí?, es transgredir lo indicado por Dios. En este caso, transgredir la ley, ¿verdad? Lo dicho por Dios. ¿Sí? Dios dio una instrucción, Adán no cumplió esa instrucción. Es decir, pasó por alto la instrucción de Dios. Eso es pecado. Eso es pecado. Dios dice, no matarás. Aquel que mata, peca. Es decir, hay una instrucción y aquel que pasa por encima de la instrucción de Dios, peca. Eso es pecado. ¿Sí? Cuando nosotros somos desobedientes, entonces somos pecadores. El Señor relaciona directamente a los hijos de Satanás como hijos de desobediencia. Entonces, una de las características de los hijos de Dios es que son eso. ¿Cuántos obedientes hay aquí? Y bueno, gracias a Dios. Sí. El Hijo de Dios tiene su corazón inclinado hacia esto, ¿sabe? Precisamente a la obediencia. ¿A la obediencia a qué? ¿A mis sentidos? ¿A lo que yo quiero? ¿A lo que yo pienso? ¿La obediencia a qué? Hacia lo que Dios dice, ¿verdad? Hacia lo que Dios quiere. Entonces, cuando la instrucción de Dios, ¿sí?, se lleva a cabo, mis amados, bueno, estamos obedeciendo y esto nos lleva a poder disfrutar de algunas bendiciones que tiene el Señor para nosotros. ¿Sí? El apóstol Pablo más adelante a los Romanos, en el capítulo 6, versículo 23, dice, porque la paga de pecado es muerte. ¿Sí? Está trayendo a relucir esta gran verdad, ¿no? Hay un principio, ¿verdad?, que se llama la regla de primer mención, que es precisamente lo que nosotros hicimos, tratando, más bien tomando la primera vez que el Señor establece algo, ¿sí?, es decir, la paga de pecado es muerte. Lo que el apóstol Pablo está haciendo es precisamente aplicando la regla de primer mención. Está tomando esa regla de primer mención y lo está estableciendo como una doctrina. La paga de pecado es muerte, porque en el principio Dios estableció eso y así fue. ¿Me explico? Entonces, ¿de dónde saca el apóstol Pablo esto? Precisamente desde el principio. ¿Sí? La paga de pecado es muerte. Pero Dios es muy bueno, porque seguido eso, el apóstol Pablo, que ahorita vamos a ver más allá, dice, más la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En dónde? En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Entonces, partiendo de aquí, desde esta perspectiva, ¿sí?, en donde el hombre natural, ¿sí?, no puede relacionarse con él, con Dios. El hombre natural es imperfecto, es injusto. La palabra que utilicé hace un momento también es miserable, entiéndase la palabra, ¿verdad? Sin Dios. Desde esta perspectiva, desde este punto, ¿verdad? Bueno, ¿acaso usted es digno o merecedor de algo? ¿Acaso yo soy digno o merecedor de algo? Según las Escrituras, solamente somos dignos de muerte. Eso es lo que usted y yo merecemos. No lo digo yo, lo dice la Escritura. No es algo que se está estableciendo por un hombre, es algo que dice la Escritura. No es algo de una interpretación doctrinal o una línea, ¿verdad? Es como que, es que ellos lo interpretan así. No.
La Escritura lo establece de una manera muy clara. La paga de pecado es muerte. El hombre es digno de muerte a causa de su pecado. El apóstol Pablo dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos fuera de poder compartir una relación con Él de manera plena. Es imposible. Todos. Entonces, ¿acaso nosotros somos dignos de recibir algo bueno? La realidad es que no, mis amados. Ahora, ¿por qué quise poner esta base? Que yo sé que la mayoría de nosotros lo tenemos claro. Hablando acerca de lo que leímos en Hebreos 11 a partir del versículo 32. Porque muchas veces, mis amados, solemos levantar la mirada al cielo y reclamamos por cosas como si fuéramos merecedores de estas. Y muchas veces levantamos la mirada al cielo y decimos: Señor, ¿pero por qué me pasa esto a mí? ¿Pero por qué yo tengo que sufrir de esta manera? Bueno, la pregunta es: ¿y por qué no? Y la pregunta es: ¿por qué no? ¿Por qué no yo seré digno de una enfermedad? Entiéndase, ¿no? El digno. ¿Por qué no? ¿Por qué no he de padecer por un momento de dificultad? ¿Por qué no? Sí. Solemos hacer eso. Desde el punto en donde, repito, el hombre no merece nada, pero fue comprado por sangre, por dádiva de Dios a través de Cristo Jesús. ¿Acaso no fuese posible que en algún momento éste padeciera por la causa de su Señor? ¿Acaso no es posible eso? ¿Para el propósito de su dueño y el deseo de su corazón? Acabo de decir, mis amados, que si caminamos en fe, ¿verdad? Si somos fieles y leales al llamado, por esta causa, ¿verdad? Podemos experimentar victoria, conquista y gloria a Dios. Qué bueno, ¿verdad? Pero ¿y si no? ¿Pero y si no? Si experimentamos muerte y tragedia, pues gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Estoy muy convencido de la amén. Ahora, si hay abundancia y bienestar, pues gloria a Dios. Gracias. Qué bueno. Pero ¿y si vivo escasez y hambre? Pues gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque entiendo que no merezco nada, solo la muerte. De ahí lo que venga es ganancia. Y saben, muchas veces nos hace falta entender esa posición y muchos consideran este tipo de mensaje como un mensaje pesimista, como un mensaje negativo. Y es que desde el púlpito se tienen que dar mensajes positivos porque ya el mundo ya nos trajetea mucho como para llegar a la iglesia y que nos sigan dando. La realidad es que no, mis amados, es un mensaje tan positivo y tan bueno que esto, si nosotros lo entendiéramos, fuéramos agradecidos y viviéramos en contentamiento. Pero como somos pocos agradecidos, no podemos experimentar el contentamiento. Por lo tanto, voy a usar una palabra que de repente se utiliza mucho, ¿sí? Que es muy relativa. Por lo tanto, no experimentamos felicidad. Una vez escuché a una persona en el púlpito decir: por favor, sean felices. Sé feliz. Y yo entiendo que no lo hacía en mala onda, ¿no? Yo entiendo que no era una mala intención. Y era genuino su deseo. Pero la realidad es que la felicidad, mis amados, no consiste en las cosas que usted y yo podemos llegar a conseguir. Por eso la Escritura habla acerca de contentamiento. Estar contento. Entonces experimentaremos felicidad. Entonces, estar contento con lo que tengo y con lo que no tengo. Agradecido con Dios. Gracias, Señor, por lo que tengo y por lo que no tengo. Ahí echémonos un clavado a Filipenses, ¿no? Toda esa carta de eso se trata. El apóstol Pablo trata eso con Filipenses. Acerca de tener un pensamiento óptimo, un pensamiento según el pensamiento de Dios, de pensar las cosas según como Dios piensa. De eso habla en medio de la tragedia, en medio de la dificultad, en escasez, en abundancia, en persecución, dice el apóstol Pablo, concluye en eso, en todo, dice, soy más que vencedor.
Esa palabra no es un asunto, ¿verdad? No es como que un mensaje triunfalista para entonces pasar por encima de las circunstancias. No, el apóstol Pablo la estoy utilizando para decir, miren, cuando he estado ahí con hambre y persecución, cuando he estado allá en medio del alta mar, ¿sí? Naufragando, bueno, aún ahí Dios es mi fortaleza. De Él pude sacar fuerza. Gracias a eso pude mantenerme. De eso se trata. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Sí. Soy más que vencedor. Y de repente utilizamos esa frase, ¿no? Cuando hay una dificultad, ¿verdad? Como para poder brincarla. No se trata de eso. ¿Sí? Esa frase no nos garantiza la victoria de alguna situación. No, simplemente nos fortalece en medio incluso de una tragedia y de una pérdida. Es muy distinto, ¿no? Es muy distinto. Entonces, debo decir, mis amados, ¿verdad? Que fuimos comprados, fuimos redimidos para nuestro dueño ahora, ¿sí? Para el deseo de su corazón y para su propósito, ¿sí? Entonces, acompáñeme por favor a Daniel, capítulo 3, un pasaje muy conocido. Quiero seguir estableciendo esta base, ¿no? Donde en la posición en la que nosotros estamos delante de Dios, en la posición en la que no debemos de ponernos, ¿no? Como si mereciéramos algo. Y quiero poner como ejemplo la respuesta de estos tres muchachos cuando allá en Babilonia hubo un decreto de parte del rey Nabucodonosor. Y el asunto es que habían levantado una estatua de oro y tenían que rendirse a esa estatua cuando empezara la música, ¿no? Muchos dicen que era reggaetón lo que ponían, quién sabe, ¿verdad? El asunto es que ellos decidieron en su corazón no hacerlo, sí. Y fueron llevados delante de Nabucodonosor. Y aquí está esta conversación a partir del versículo 14. Dice, habló Nabucodonosor y le dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoran la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, les da una oportunidad. Estén dispuestos para que al oír el son de bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, dice, se postren y adoren a la estatua que he hecho. Porque si no la adoran, en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y luego miren el reto que manda, ¿no? Nabucodonosor. ¿Y qué Dios será aquel que les libre de mis manos? Tremendo, ¿no? ¿Quién podrá librarlo de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Es como que no tienes que darnos tiempo, ¿no? No es necesario que prendas la bocina. Ya hay una resolución en nuestro corazón. Nosotros ya hemos decidido. Digan conmigo, han decidido en su corazón. Eso ya está determinado. Antes de que suceda cualquier cosa, yo ya lo determiné. ¿Sabe, mis amados? Esto es algo que debemos de aprender hoy en día. La iglesia debe de crecer en este asunto, determinar en el corazón. Es algo que es intocable. Independientemente de lo que pase, esto sucederá, sí o sí, porque ya lo he determinado en mi corazón. Las circunstancias no mueven esa determinación. Lo que sucede a mi alrededor no viene y afecta algo que yo ya determiné. Es algo que está establecido. Dice, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, fíjense, mis amados, puede librarnos del horno del fuego ardiendo. Él puede, Él tiene la capacidad. Confiamos en eso. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Sí. Pero mire lo que dice. Y si no, y si Él no quiere hacerlo, Él puede. Pero si no quiere hacerlo, escúchame, Él sigue siendo digno. Él sigue siendo digno. ¿Cuántas veces nosotros no condicionamos nuestra supuesta devoción por Dios? Es que si no me das esto, si no me das aquello, es que Señor, si no esto. Por eso creí importante establecer, ¿no?
Y voy a estar tocando ese punto, voy a estar yendo a eso a lo largo de la enseñanza. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué merecemos? ¿De verdad podemos nosotros pararnos delante de Él y decirle lo que yo merezco o no? ¿O lo que debe darme o no debe darme? Muchos se atreven a tronarle los dedos. ¿Me explico? ¿De verdad el hombre está en esa posición? Bueno, la Biblia me enseña todo lo contrario. Dice, aún que no, aún si Dios no nos librara, dice, no serviremos a tus dioses, porque ya hay una resolución en el corazón. Me trae a memoria, ¿no? Ahí a Josué. Yo no sé ustedes, yo no sé. Miren, determinen en su corazón qué hacer. Si van a adorar a los dioses, los cuales hemos venido arrastrando desde que salimos de Egipto, o van a servir al único Dios verdadero. Mientras ustedes deciden, yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es una determinación, mis amados. Eso es fe. Eso es fe. Determinar en el corazón cosas en obediencia a Dios, eso es fe. ¿Sí? Llegar a esta conclusión, mis amados, es porque en nuestro corazón hay la posibilidad de que Dios permita la aflicción, ¿sí? E incluso la muerte. Y eso no lo hace menos digno. Él sigue siendo igual de digno. Si Dios nos libra o no nos libra, Él sigue siendo el mismo, inalterable, eterno, el mismo desde el principio hasta el fin, sin sombra de variación alguna, dice Santiago. El mismo, el mismo. ¿Sí? Ahora, ¿qué determina esto? ¿Qué determina el hecho de que esos jóvenes murieran o no? Conocemos la historia, ¿no? Ojo con esto, Dios no los libró de que los metieran al fuego. Ellos fueron, es decir, su fe fue llevada hasta la última consecuencia. Ellos estaban dispuestos a morir y no ceder a inclinar su corazón a otros dioses. Su fe fue hasta lo último. Y la historia dice que de allá el Señor los sacó. Pero ¿y qué si hubieran muerto? ¿Y qué si hubieran sido consumidos por el fuego? Ahora, ¿qué determina, mis amados, el hecho de que ellos vivieran o murieran ahí? ¿Qué lo determina? ¿Sabe qué? La soberanía de Dios. Algo que difícilmente usted y yo vamos a entender ahorita. Y cuando digo ahorita me refiero a en este estado en el que estamos, en donde no conocemos un estado eterno. Porque la realidad es que Dios está fuera de tiempo y espacio. Nosotros conocemos, ¿verdad? Cuando nacemos, a partir de ese momento, conocemos que hay un punto de partida y hay un punto final. Este mundo está sujeto a eso, está sujeto a tiempo-espacio. Dios no. Dios está fuera de tiempo-espacio, por eso es eterno. Él está presente en el pasado, Él está presente en el presente y está presente en el futuro. No sé cómo explicar eso, pero así es. Él no ve la línea de tiempo hacia enfrente. Él ve el tiempo aquí. Digo, no sé si así se puede ilustrar bien, ¿no? No sé. Pero Él es eterno. Y miren, y si no lo entendemos, está bien. Entendamos que su eterno poder y deidad, ¿sí?, se ejerce, y cada uno de sus atributos se ejercen, ¿verdad?, de manera positiva, escúcheme, a pesar de quienes somos y a favor de nosotros, porque nos amó. Eso me vuela los sesos, que Él me haya amado, a pesar de todo. Víctor decía hace un momento algo, no nos ganamos su amor, eso es una realidad. Ninguno aquí mendigó el amor de Dios, ni tiene por qué hacerlo, ¿sabe? Porque el amor de Dios no se gana. El
amor de Dios. No me tengo que esforzar por ganarme el amor de Dios. Él me amó porque Él es amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Yo no hice nada, el mundo no hizo nada. Matthew Henry dice que lo único que el hombre proveyó para su salvación es su estado de pecado. ¿Qué aportamos nosotros para el plan de redención? Nuestro estado pecaminoso. Es lo único. Todo empieza en Él y termina en Él. Ahora hay responsabilidad en el hombre, por supuesto, lo vemos en las Escrituras. Pero en Él empieza todo. Sí. Entonces, llegar a esta conclusión, ¿verdad? Como lo hicieron estos jóvenes en el corazón, es porque hay la posibilidad de que Dios permita aflicción, incluso la muerte. Es porque hay la posibilidad de que cuando nosotros pidamos algo a Dios, Dios nos diga no. Señor, ¿por qué no me contestas? No, ya te contesté. No. Señor, y voy a hacer ayuno, ¿verdad? Y dices, no tienes que hacer ayuno, ya te contesté, es no. Y lo hemos mencionado en otras ocasiones, ¿no? Está bien, agüita que Dios te diga que no. Pero algo que desespera es que te diga, espera. ¿Cuánto? Y estamos como el burrito de Shrek, ¿no? ¿Y ya merito? ¿Y ya merito? ¿Y ya, Señor? ¿Y ya? Sé paciente. Pero ya mira, ya esperé. Tienes 2 días orando, o sea, espera. Sé paciente. Tenemos un montón de ejemplos de hombres de fe que esperaron promesas 50 años, 20 años, 30 años. 102 años, si no me equivoco, Noé. 102 años esperando la promesa, siendo pregonero de justicia, mientras era burlado, mientras era vituperado. 102 años siendo obediente a Dios, perseverando, constante y predicando, hablando acerca de un juicio que vendría, que en aquel entonces no se entendía cómo es que iba a ser, como también ahora nosotros lo ignoramos, ¿sabe? Creemos que puede ser de cierta manera y hay ciertas figuras ahí, ¿no? Hace algunos meses un amigo me decía, Ángel, ¿cómo crees que va a venir el Señor? Le decía, no sé. No, pero ¿cómo será? Así como que en una explosión. Le digo, no sé. Me dice, tienes que saber, eres pastor. Le digo, no tengo por qué saber. ¿Que no sé? O sea, he escuchado cómo puede ser, ¿no? He escuchado a algunos que dicen y va a ser así, va a ser asá, que en redes sociales, que se va a aparecer a todos en el celular, una llamada de Zoom. No lo sé, ¿no? Pero de que va a pasar, va a pasar. Va a pasar. Y la verdad es que en aquel entonces, ¿no? Pues Noé tampoco sabía. Él recibió una instrucción, va a venir un juicio, va a caer agua del cielo. Y él eso hacía. Tal vez le preguntaban, ¿cómo es, Noé? No sé, decía Noé, pero va a pasar. Pero aquí está la salvación. Pero Dios ha dado un medio para redención. Pero Dios ha dado la escapatoria. Hay una puerta que cuando eso suceda, todos pueden pasar por ahí y pueden ser salvos. Pero el hombre decidió no creer lo que Dios dijo. Ese es el problema del hombre. No creer lo que Dios dice. Entonces, ¿qué determina, verdad? Esto, mera soberanía de Dios. Si alguno es librado o no. Oye, vemos por ahí, ¿no? Un tranza corrupto y es prosperado y le va bien. Y de repente alguno dice, pero yo me esfuerzo, soy honrado, soy fiel a mis diezmos, doy ofrenda. Y nomás no doy una. Sigue siendo fiel. Sigue obedeciendo al Señor. ¿Qué lo determina? Soberanía. Tal vez el Señor te está guardando de algo. A lo mejor te hace daño. Si te da un poquito más. Si tienes lo necesario, sea agradecido y vive en contentamiento. Punto. Porque vuelvo a lo mismo. ¿Merezco más? ¿Merezco más? O sea, es decir, ¿puedo voltear al cielo y decir, ¿qué onda contigo, Señor? No. Repito, de la muerte para acá todo es ganancia. No merezco más. Sí. Ahora, hay aflicción, hay dolor, hay escasez y esto debe de ser ignorado. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso.
Tampoco es para que nos caigamos del otro lado y cuando veamos necesidad decir, bueno, pues es la soberanía de Dios. Pues ánimo, hermano. No. ¿Acaso es digno de más, hermano? No estoy hablando de eso. Ahí hay un ejercicio que nosotros debemos de poner en práctica, que es la generosidad, que es un deber de la iglesia. ¿Sí? Está hablando acerca de nuestro corazón delante de Dios, entender cuál es nuestra posición, ¿sí? Y entender que sí, mis amados, vivir en fe a veces es vivir momentos difíciles, complicados. Y estoy hablando de obediencia, que a causa de la obediencia, ahorita vamos a ver eso, ¿sí? Acompáñeme por favor a Hechos 12. Me falta como una hora todavía. Ya me está presionando Jeremy. Espérame, hermano. ¿Estamos ahí? Hechos 12, versículo 1. Dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y en donde agarró a algunos, ¿verdad?, para maltratarles, mató a espada a Jacobo. Jacobo era hermano de Juan, ¿sí? Uno de los 12, de hecho era uno de los cercanos a Jesús. Él estuvo en la transfiguración, el Señor lo tomó también para ir a orar y algunas cosas. Era uno de los cercanos a Jesús, O sea, no era cualquiera, ¿sí? Para que hay cierta relevancia, pues, ¿no? En el caminar de Jesús junto con él. Dice, y mató a espada a Jacobo, es decir, lo mataron, ¿sí? De hecho, hay otra versión que dice, lo acuchillaron, fue muerto cuchillado. Y viendo que esto había agradado a los judíos, ¿sí?, procedió a prender también a Pedro. Dijo, le agrada al pueblo, ¿no? Pues sobre Pedro, ¿ah? Y eran entonces los días de los panes sin levadura. Entonces, fíjese, aquí nosotros vemos que tanto Juan como Pedro fueron aprendidos, ¿verdad? Agarraron a Jacobo. Lo agarraron, lo mataron, ¿sí? Y el plan, ¿sí?, de Herodes era también matar a Pedro. Pero el asunto es que no era el plan de Dios. Ahora, ¿qué determinó que Jacobo muriera y Pedro no? ¿Acaso, miren, concluir que Jacobo fue asesinado porque tenía menos fe que Pedro, ¿sí?, que fue librado, es errar totalmente de la interpretación del texto? Es errar totalmente de todo el contexto bíblico. O sea, no podemos decir, ¿verdad?, es que a Jacobo le faltó un poquito más de fe y como Pedro tenía más fe, por eso es que Pedro sí fue librado. Por eso es que Pedro sí fue rescatado. ¿Será acaso eso? No. ¿Qué determinó? ¿Por qué? Soberanía de Dios. 2 discípulos, 2 cercanos de Jesús, sí, pero uno cumplió un propósito y el otro también, de diferente manera, diferente circunstancia. Porque la misma fe te puede librar de la espada, pero la misma fe te puede llevar a que seas atravesado por espada. La misma fe te puede llevar a tener gracia en tu trabajo y la misma fe te puede llevar a que te desprecien en tu trabajo. E incluso por la fe te puedes quedar sin trabajo. Pero eso a veces es difícil de entender. Y como mencionaba al principio de la enseñanza, tristemente es algo que poco se enseña. Por eso de repente nos podemos ver frustrados y decir, pero ¿por qué no funciona mi cristianismo? Si me estoy esforzando, si estoy siendo fiel a Dios, entonces Dios no es fiel a mí. Entonces Dios no es tan fiel como dicen. No, es que Dios sí es fiel. Por supuesto que sí es fiel. Pero hay que echarnos un clavado para conocer a Dios y entender que es soberano y su fidelidad se ejerce en su soberanía. Y aun cuando no entendemos de momento, aún eso tiene un propósito. Hace muchos años, lo debo decir así, por instrucción de Dios renuncié a un muy buen trabajo. Mi esposa estaba embarazada de Mila. Y muchos me decían, en una buena intención, ¿no? Dios te va a dar algo mejor, ¿no? Si lo estás haciendo por el Señor, Dios te va a dar un mejor trabajo. No, la verdad es que no.
Sí me dio algo mejor, pero no un mejor trabajo como al que había renunciado. Y me refiero en un aspecto económico, ¿no? En tiempo, a las 3 de la tarde estaba en mi casa, tenía un muy buen sueldo, tenía 2 días de descanso. Está padrísimo el trabajo. Y muchos, no, Dios te va a dar algo mejor. No es cierto, hablando laboralmente no. Pero si me preguntan y vuelvo 7 años atrás, tomaría la misma decisión. Tomaría la misma decisión. Porque pude comprobar que fue la voluntad del Señor. Y económicamente tal vez no fue la mejor decisión, pero sí en cuanto a mi vida, sí en cuanto a mi relación con Dios, definitivamente. Entonces hay cosas que en su momento no entendemos, ¿verdad? Y si no estamos entendidos, mis amados, si nosotros no estamos conscientes de esta gran verdad, nos podemos frustrar. Porque ¿quién no quiere ser David derribando a Goliat? ¿Quién no quiere ser Gedeón? ¿Quién no quiere ser esos grandes conquistadores? Está bien, qué bueno, es parte de la fe. Pero hay muchos que fueron aserrados, literalmente partido en dos, a causa de la fe. Hay muchos que fueron muertos a espada, exhibidos terriblemente. Sí. Terrible. Hechos 5:29. Miren cuál era la actitud de la iglesia, ¿no? En aquel entonces. Hechos 5:29. Dice así: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario, digan conmigo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ya los habían agarrado, les habían dicho, miren, no estén predicando el evangelio, ¿verdad? Los metieron a la cárcel y el Señor los sacó. Y volvieron a prenderlos porque seguían predicando el evangelio y los volvieron a traer. Le dijeron, no les dijimos que no estén predicando el evangelio. Y la respuesta fue esta: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es necesario. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matáis colgándole en un madero. No prediquen y le empiezan a predicar, ¿no? Bueno, dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Fíjense, le está diciendo, Él es su salvador, Él es el Mesías que ustedes tanto anhelan y esperan, y ustedes lo mataron, ¿sí? Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que, ¿qué dice? Obedecen. Diga, así para el costillo, diga, obedece. Obedece a Dios. Sí. A los que obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, un hombre muy sabio, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, mandó a que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo, varones israelitas, mirad vosotros lo que vas a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, ¿sí? Este era un gnóstico que levantó mucha gente, ¿sí? Hay algunos escritos que aseguran que este se hizo pasar por Mesías. De hecho, hay registro que por lo menos hay 11 hombres antes de Cristo en ese tiempo que se autoproclamaron Mesías, ¿sí? Por eso, mire, el enemigo no lo sabe todo, pero más o menos le atina. Y él sabía que más o menos en los tiempos que debía de nacer el Mesías. Y por eso es que levantó un montón de impostores. De hecho, si nosotros revisamos la historia, como 3 o 4 años después de Cristo, después de su muerte y su resurrección, se levantó uno por ahí también muy fuerte, un judío muy fuerte, autoproclamándose Mesías. Y fue una revuelta, ¿verdad? El enemigo, ¿verdad? Entonces, pues así es, imitador. Entonces se levantó ¿verdad? A se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que obedecían fueron dispersos y reducidos a nada. Fíjense cómo se comporta una religión o una persona que solamente está levantando un movimiento. Fíjense, ¿no? A nada. Después de se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y era un revolucionario judío, ¿sí?
También hizo un gran revuelto en el censo. Y dice, llevó en pos así a muchos del pueblo. Pereció también él, y a todos los que obedecían fueron dispersos. ¿Saben? Cristo también murió. Pero la diferencia de Cristo y ellos dos, por lo menos estos dos, es que Cristo resucitó, al igual que todos, ¿no? Cristo resucitó. Y después de 2000 años, sus discípulos y sus seguidores siguen en pie. Esa es la diferencia. De algo que comienza en el corazón del hombre, sí, que nosotros tal vez si nos echamos un clavado, muchos de ellos empezaron bien, con un deseo genuino, pero cuando es una motivación humana, mis amados, en algún momento va a errar, en algún momento va a aterrizar mal. Hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es muerte. Por eso Jesús lo estableció así: yo soy el único camino, verdad y vida. No hay otro camino. Jesús no dijo, yo soy uno de los tantos caminos. Pues ya ves que todos los caminos llevan a Roma. No. A Roma, pero al Señor solamente Cristo. ¿Sí? Apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Qué sabio, ¿no, Gamaliel? Mas si es de Dios, no la podréis destruir. Y hasta la fecha no han podido. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, estuvieron de acuerdo, y llamando a los apóstoles, fíjense lo que hicieron. Sí, llámalos, pero toma, vamos a poner una azotada, ¿no? Dice, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Miren la actitud de los apóstoles, mis amados. Y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo salieron? ¿Pateando el bote? ¿Tristes? ¿Reclamando a Dios? ¿Cómo salieron ellos? Gozosos. ¿Por qué, mis amados, salieron gozosos? Por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Híjole, iglesia, ¿cómo nos hace falta crecer en este sentido? Se gozaron porque se vieron dignos. Mira, yo me imagino, no, mira la azote, no, mira, me pegaron más fuerte, mano, mira. No, mira que traigo el de la espalda sangre, no lo sé, ¿no? Estaban contentos, estaban gozosos. Porque fueron dignos de haber sido azotados por el nombre de Cristo. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Lo único que provocó en ellos fue precisamente una pasión más intensa por seguir predicando al Señor. 60 años después, el apóstol Pedro escribió, amaos, 1 de Pedro 4:12, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Como si alguna cosa extraña os aconteciese. Dice, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Qué fuerte. Con conocimiento de causa, el apóstol Pedro dice, gócense. ¿Alguno aquí está padeciendo algo? Bueno, Pedro dice, gózate. Sí. Gózate en el Señor. Sí. La historia habla, mis amados, y dice que en cada persecución y aflicción directa a la iglesia de Cristo, ésta se fortalece y se purifica. La palabra de Dios dice que la fe es pasada por fuego y ésta se purifica, se intensifica. Sí. Víctor, ¿me ayudas? ¿O alguien en el piano? César, ¿me ayudas, por favor, hijo? En la semana escuchaba a un pastor y él hacía una oración, estaba hablando acerca de la persecución. Normalmente el tema que voy a predicar, ¿no? Empiezo a escuchar enseñanza respecto a eso. Y escuchaba a un pastor y anoté una porción de su oración. Y él decía, fíjese, Señor, prohíbe reunirnos. Prohíbe por completo las reuniones religiosas. Levanta a un valiente que sea capaz de establecer esto, ya que así, y solo así, la iglesia occidental despertará de su estupor. Miren, yo añadiría algo. Despertarán los que están dormidos, pero los muertos seguirán muertos. El que tenga oídos, que oiga.
porque ya vivimos un poquito de eso. Y lo hemos mencionado en otras ocasiones, ¿no? El día que nos prohíban directamente predicar, vamos a querer predicar, ¿verdad? Y está prohibido predicar en el malecón y todo el mundo va a querer predicar en el malecón. Está bien, qué bueno, ojalá suceda. Pero la historia habla de que eso sucede. Y yo creo que es necesario ya. Ahora, entiendo que el apóstol Pablo hablaba de orar por nuestras autoridades a favor del evangelio. Pues es algo muy natural. Yo creo que si aquí alguno levantas, yo le preguntara, ¿alguno aquí quiere sufrir? Pues ninguno en sus 5 sentidos dice yo, ¿no? Por supuesto. Pero entiendo la oración de este pastor. Entiendo la oración de este pastor. Viendo la condición en la que estamos como iglesia, y por supuesto que me meto dentro del costal. Entiendo esta oración porque, repito, la historia nos habla de que en el momento en que nosotros seamos presionados y empujados, en ese momento vamos a reaccionar. En ese momento vamos a levantar nuestra mirada, porque es ahí, precisamente ahí, cuando las rodillas se ensucian. Mientras no. Y de verdad que como iglesia, de este lado del charco, estamos bien relax. Estamos bien tranquilos, mis amados. Por fe conquistaron reinos, hicieron justicias, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Fíjense la esperanza. A esto, ¿saben qué se refiere? A aquellos que pueden diluir el mensaje con tal de poder librar el pellejo. Es que tú sabes, Señor. Y es que si digo que no estoy a favor de la ideología de género, voy a poner un ejemplo, una de moda. Es que si yo expreso que no estoy tan de acuerdo, pues a lo mejor ya, mejor no digo nada. Y comprometo mis principios. Y hago oraciones como, tú sabes, Señor, porque necesito el trabajo. Pues sí, Dios sabe que necesitas el trabajo. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Otros experimentaron vituperios y azotes. Les levantaron falsos y fueron azotados. Y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba. Puestos a prueba es mira, si tú renuncias, vas a librar la vida de tu hijo o de tu hija. Niños, si tú renuncias a tu fe, si tan solo te inclinares al César, tu esposa y tus hijos van a vivir. Fueron puestos a prueba. Pero los que se mantuvieron fueron muertos a filos de espada. Muchos de esos, dice, anduvieron acá y para allá cubiertos de pieles y ovejas y de cabras. No tenían que ponerse. Alguno aquí no se ha levantado un domingo y ha dicho, no tengo que ponerme. Pues ahí agarra una pielecita. Si alguno piensa, no, es que antes así se usaba, era la era cavernícola. No, ya había ropa. No. Si lo menciona aquí era porque era parte de la consecuencia de un pago que estaban dispuestos a pagar. Estaban dispuestos a vivir de esa manera a causa de su fe. Porque concluyeron en su corazón no diluir su mensaje y ser congruentes con él. Y pagaron el precio. La pregunta obligada es, ¿estamos pagando el precio usted y yo? Jesús nos invita a, ¿lo estamos haciendo?
Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y cabras, pobres. Para los que se paran al púlpito y dicen, es que los hijos de Dios no pueden vivir pobreza. ¿Cómo no? Por supuesto que sí. Por supuesto que un hijo de Dios puede pasar hambre. Claro que sí. Pero estamos tan centrados en nosotros. Y ha habido un mensaje que nos ha empujado tanto a llevarnos al centro, de decir, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué? Maltratados. Mire lo que dice esto. Dice, de los cuales el mundo no era digno. Errando por desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Ellos murieron porque el mundo no era digno. Mi fe es confrontada cuando veo esto, mis amados. Cuando creo que estoy llegando a un nivel de decir, Señor, ahí la llevo. He librado algunas batallas. Gracias, Señor. Volteo a ver esto y digo, me falta tanto. Estoy tan lejos. Soy tan pequeño. El apóstol Pablo le dice a los corintios, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. El apóstol Pablo se estaba refiriendo al espectáculo romano. Cuando el apóstol Pablo escribe esto a los corintios fue en el año 54 después de Cristo aproximadamente. Nerón estaba gobernando en ese momento y conocemos lo que pasaba. Era terrible. Los ponían en el centro del círculo romano y llegaba Roma y los veía como los leones despedazaban. ¿Alguna vez usted ha visto algún documental de leones? ¿Cómo destrozan la carne de los animalitos? Bueno, eso pasaba con la gente, con hombres, mujeres y niños. Era un espectáculo, lo aplaudían. La historia dice, mis amados, que ellos morían cantando alabanzas, entonaban salmos a Dios, y así morían, viendo cómo sus familiares, su esposa, sus hijos eran devorados por osos, por leones, perdón. Y terminaban así, glorificando a Dios, honrando a Dios. Y a veces nosotros, mis amados, por cosas más pequeñas, volteamos al cielo y decimos, ¿qué onda, Señor? ¿Qué onda, Señor? Acompáñame, por favor, Apocalipsis 6:9, con esto termino. Hace un momento comentaba, ¿no?, que Dios ejerce su poder, su soberanía. Y todo esto es, por supuesto, no yendo en contra de ninguno de sus atributos. Sí. Y debo porque es así, porque la Biblia nos lleva a esto, que ciertamente hay padecimiento a causa de la fe. Sí. Ciertamente en el mundo hay aflicción. Y muchas veces por la fe, como mencionábamos ahorita, pasaremos situaciones complicadas, difíciles. Pero, digan conmigo, pero en Dios hay recompensa. Y algo que el autor de Hebreos dice, y lo acentúa muy bien, es que es importante que nosotros entendamos que Él es Dios galardonador de los que le buscan. Sí, hay recompensa. Si alguno cree que va a ser de a gratis, ¿verdad? Mire, repito, de la muerte para acá todo es ganancia. Pero Dios es tan bueno, mis amados. Dios es pero tan bueno. Apocalipsis 6, 9, 11 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Es decir, por su conducta. Jamás
la fe estará separada de nuestra conducta. Nunca. Nuestra conducta se tiene que ver afectada por nuestra fe. Fe, lealtad, obediencia. Sí, eso es importante. No es que yo tengo fe. Vivo como hijo de Chucky, primo hermano de Mochorejas, pero yo tengo fe. Pues sabrá Dios en quién. Sí. Por causa de la palabra y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo? Y se le dieron vestiduras blancas y se le dijeron que descansaran todavía un poco de tiempo. Estas vestiduras blancas, mis amados, representan precisamente la redención. Ojo con esto, ellos no alcanzaron redención por morir, No. O sea, yo puedo ser un mártir por X causa y eso no me justifica. Por eso es importante. ¿Qué dice ahí? Por causa de la palabra y su testimonio. No por morir. Morían por eso. ¿Me explico? O sea, no martirizándome me alcanzará para justificarme. La única muerte que tiene el poder, la única sangre que tiene el poder para redimir al hombre es la de Cristo. Es la única. Y hace un momento la cantábamos. Solo por tu sangre. Solo por tu sangre. Solo la sangre de Cristo puede reconciliarnos con Él. No hay otro sacrificio, dice el autor de Hebreos. No hay otro pago más. Ya fue hecho lo necesario para que seamos justificados. Sí. Si alguno aquí padece, ¿verdad? Está pasando persecución, está pasando enfermedad, hay escasez, a causa de la fe, quiero decirles que hay recompensa. Que a lo mejor en el momento en el que estamos no lo alcanzamos a ver. Y es complejo y difícil de entender. Pero Dios dice que hay recompensa. Pero Dios dice que vale la pena mantenernos firmes al momento de ser probados. Dios dice que vale la pena mantenernos en el momento de dificultad, porque hay recompensa. ¿Sí? Damos gracias a Dios por eso. Sí. La intención de esta enseñanza no es desanimarnos, sino todo lo contrario. Así que dígale al que está a un lado: anímate. Anímate. Vale la pena. Miren, ya ahora sí voy a terminar con esto. Pero cuando Jesús, recuerda, fue con este joven rico, ¿no? Y le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar la salvación? Le dijo: bueno, cumple los mandamientos. Dijo: todos los he cumplido, Señor. Bueno, entonces vende todo lo que tienes y sígame. ¿Sabe qué fue lo que pasó en el joven rico? Dice la escritura, dice que decayó su semblante y dio la vuelta y se fue. Está rudo lo que voy a decir, pero a veces este tipo de mensajes hacen decaer nuestro semblante, no porque nos caiga el 20, sino porque vemos que lo que Dios pide es demasiado y no estamos dispuestos a darlo. Y muchos de nosotros salimos de aquí, nos damos la vuelta y seguimos igual. Y quedó como un buen mensaje. Nada más para que meditemos en eso. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Sin duda, Padre, podemos descansar que eres un Dios galardonador de los que te buscan. Señor, tú nos animas a poner nuestros ojos en ti, el autor y consumador de la fe. Quieres llevarnos a entender que la travesía en este mundo es solamente por un instante, es solamente un momento, y que aquello que nos espera, Señor, es mucho mejor. Es mucho mejor. Las moradas que estás preparando en el cielo para los tuyos no se comparan, Señor, con algo que pudiéramos obtener aquí. Aun si fuéramos el hombre más rico, la persona más poderosa en este mundo,
no se pudiera comparar, Señor, con lo que tú tienes para los otros, para los tuyos. Señor, a veces es difícil de entender por qué estamos limitados, nuestra vista está limitada, Señor. Ayúdanos con el poder de tu Espíritu a que sea una verdad en nuestro corazón y que nuestra fe esté anclada todo el tiempo en ti. Y que cuando vengan los momentos difíciles, los momentos de aflicción, podamos recibirlo con una buena actitud. Que no perdamos, Señor, el objetivo, que no perdamos la mirada. Y que prosigamos a la meta, Señor. Aún en contra de la corriente. Aún en medio, Señor, de este mundo tan complicado y tan hostil para con los tuyos. Dale fuerza, Señor. Dale ánimo a aquel que está peleando la buena batalla. Aquel que está luchando en su trabajo. Aquel que está esforzándose por mantenerse firme en ti. Aquel que está combatiendo sus temores. Aquel que está combatiendo alguna enfermedad. Dale fuerza, Señor. Dale ánimo. Y que en su corazón haya el descanso y la paz, Señor. De la certeza de que tú y de que en ti no pasa absolutamente nada por alto. Que tú estás al pendiente de nosotros y de cada una de nuestras necesidades. Y que tal vez muchas veces no entenderemos lo que nos sucede, Señor, pero podemos descansar de que tú tienes pensamientos de bien y no de mal para con los tuyos. Haznos descansar en eso, Señor. Ayúdanos. Señor, te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por su tiempo. Que Dios nos ayude. Tenemos chamba, ¿no? Que Dios nos ayude. Estamos despedidos, ¿sí? Salúdese antes de irse, salúdese. Póngase al tanto. Y nos vemos, si Dios quiere, el miércoles, ¿sí? A las 7 de la tarde nos vemos aquí, ¿va? Bendiciones, familia.